tardes. Hola Susana, buenas tardes Juan Francisco y buenas tardes al auditorio. ¿Qué tal, Susana? Muy buenas tardes, un saludo, Alfredo. Pues Juan Francisco, ante la decisión de política monetaria del Banco de México de mantener sin cambio su tasa de referencia y dejarla en 7.75%, aun cuando la Fed decidió aumentarla 25 puntos base la semana pasada, ¿cuál crees que será el impacto de esta decisión de Banxico en el tipo de cambio? ¿Y crees que el mínimo de 18.50 pesos que vimos el lunes pudiera volver a ser alcanzado nuevamente? Sí, Susana, pues buenas tardes. Como bien comentas, vimos el día de hoy la decisión de Banxico de mantener las tasas sin cambio en 7.75. Esto probablemente más influenciado por el factor que conocimos el domingo y hacia el lunes, en donde Canadá logró integrarse a las negociaciones del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Esto, el lunes, como también lo apuntas, generó que el tipo de cambio registrara un mínimo en 18.50, más o menos antes de la apertura del lunes, por ahí de las 4 o 5 de la mañana, antes de que abrieran las operaciones formalmente aquí en la Bolsa Mexicana de Valores. Y eso, pues obviamente generó una incertidumbre en el sentido de que con esa noticia se pensaba en su momento que el tipo de cambio podría verse más favorecido e inclusive ubicarse hacia niveles de 18.30. Cabe señalar que con esta decisión, pues Banxico estaría mostrando un tono más cauteloso, no de todo hawkish en el sentido de aumentar de lleno las tasas en este momento, pero probablemente preparando el terreno para una probable alza en diciembre, en línea también con lo que espera ahora el mercado de la Fed, que pudiera también estar subiendo sus tasas en diciembre, esto debido a las condiciones económicas y a los objetivos de inflación de Estados Unidos. En la parte local, nosotros vemos que el tipo de cambio pues se vio favorecido momentáneamente, y ya hacia el día de hoy vimos máximos en 19.20, inclusive antes de que se diera a conocer o se publicara la expectativa de que mantuviera sin cambios la tasa Banxico, entendiendo también que ya desde inicios de semana las probabilidades y las encuestas de los analistas apuntaban a que no habría tal incremento. En resumen, te diría que el tipo de cambio pues difícilmente en la parte técnica vemos que pudiera alcanzar nuevamente estos niveles. Más bien nosotros en la parte técnica estamos viendo que el tipo de cambio habría estado conformando un proceso de acumulación alcista durante los últimos 9 meses, entre enero y septiembre. Aquí vimos bajas primero desde los 20 hasta los 18, después un alza de 18 a 21 antes de las elecciones y la última caída de los 21 pesos hasta los 18,50, en donde ha encontrado un soporte muy sólido entre agosto y principios de octubre. En ese sentido, pues nosotros vemos que este catalizador pudiera ser uno alcista para los próximos meses. Seguimos con la tesis de que podríamos estar viendo un dólar alcista para los próximos meses, aunque en el corto plazo reconociendo que antes deberá superar resistencias, la inmediata en 19.30 y 19.50 como rango y las más importantes de mediano plazo en 20 y 21 pesos. Suponemos que con este proceso de acumulación alcista que te acabo de señalar, podría ser el catalizador justamente de estas alzas en el tipo de cambio que nosotros estamos pronosticando no solo para de aquí al cierre del año, sino también para todo el año que entra, y esto pues también en línea con lo que acabamos de ver por las autoridades monetarias tanto en Estados Unidos y probablemente en diciembre en México, de subir las tasas, lo cual estaría obviamente eventualmente haciendo que el tipo de cambio pudiera iniciar un nuevo escenario de alzas en el tipo de cambio, no solo de tasas, sino también en el tipo de cambio. Entonces Banxico muy atado a lo que pase en la Fed en Estados Unidos y también atado a lo que termine sucediendo con el dólar index en los próximos meses. Bien, pues Alfredo, sobre esta decisión, ¿tú consideras que esta tasa podría ser parte del final de un ciclo alcista o lo consideras como una decisión temporal? Bueno, desde luego, Susana, creo que fue un punto importante el que hoy tratara de mantener sin cambio la tasa de referencia. El mercado así lo estaba alineando una vez que efectivamente se dio este acuerdo comercial Estados Unidos y Canadá, que al final pues valida ese acuerdo trilateral. Sin embargo, lo que consideramos es que las condiciones internas y externas están muy encontradas. Efectivamente, para Banco de México, quizá el ciclo económico que ha venido en un proceso de desaceleración en los últimos trimestres, pues viene generando presiones en que cada vez que aumenta la tasa de interés, pues ya tiene una afectación directa hacia el incremento o el crecimiento de la economía. No obstante, lo que sí creemos es que por la parte internacional hay muchos eventos, como desde luego la política monetaria. Hemos visto fuerte presión en la curva de los bonos norteamericanos, y eso sin duda pues podría ser un elemento en donde quizá
todavía no veamos ese pico. No obstante, bueno, pues habrá que estar atentos, Banco de México lo dijo, habrá que seguir lo que es la inflación, lo que es el tipo de cambio, desde luego los precios energéticos que siguen incrementándose. Ahí nada más como dato, los extranjeros en mercado de dinero se posicionan exclusivamente en CETES. ¿Qué significa? Bueno, pues una tasa de interés muy atractiva, con un nivel de riesgo muy bajo, corto plazo, liquidez, que eso al final puede ser producente para llevarlo o a una demanda por dólares o bien sustituirlo quizá para una mejor posición en la estructura de la curva de mercado de dinero. No obstante, hoy esa condición están pagando por ver y yo creo que en ese sentido, bueno, pues lo que sí vemos es que está dando tiempo Banco de México a ver cómo se comporta tipo de cambio, a ver cómo se comporta la posición de inversionistas extranjeros, el dato de inflación hacia adelante y creo yo que sin duda todavía en diciembre sí hay un riesgo de un nuevo incremento en la tasa de interés. Pues Juan Francisco, por otro lado, en línea con lo que nos comentabas la semana pasada, cuando la Fed pues decide aumentar su tasa de referencia y ubicarla en 2.25%, esta semana el mercado de renta fija experimentó una fuerte caída en los precios de los bonos. Con base en tu análisis técnico, ¿crees que esta alza de tasa sea indicativo de que la Fed pudiera volver a subir su tasa de referencia en el mes de diciembre? Sí, Susana, pues como te comentaba anteriormente y como lo vimos la semana pasada, veíamos que esta decisión de la Fed de subir las tasas en la parte técnica nos hacía sentido para que el bono de 10 años rompiera por arriba del máximo que hasta entonces se ubicaba en 3.11%, el máximo del año del bono de 10 años en Estados Unidos, y ya esta semana pues alcanzamos desde ayer niveles cercanos a 3.23%. En ese sentido, pues este rompimiento alcista del máximo del año, en línea con lo que esperábamos la semana pasada, pues está encaminándose ya al rango objetivo que estábamos comentando de niveles mínimos de 3.3 y niveles máximos hacia 3.5% hacia el cierre del año. Entonces, en ese sentido, pues, también seguimos viendo ya con esta reacción inmediata de la caída de los precios de los bonos derivada del alza en las tasas, que podríamos estar viendo una nueva inercia alcista de tasas que pudiera justamente llevar al bono de 10 años en Estados Unidos a niveles cercanos al 3.5%. También aquí me gustaría destacar que además, en el largo plazo estamos viendo que podría haber concluido ya una fase bajista de muy largo plazo. Vimos caídas en tasas por los últimos 36 años desde niveles cercanos al 16% hacia los mínimos que vimos también pegados al 1% en 2016 y ahora pues la tasa del bono de 10 años en estos niveles de 3.2% se encuentra justo sobre su media de 200 meses, algo que no sucedía desde 1987 considerando esta media de referencia. Por lo tanto, en la parte técnica estamos considerando que el rompimiento por arriba del 3.2 o inclusive del 3.5% nos estaría marcando escenarios muy alcistas hacia adelante en las tasas, lo cual obviamente tendrá que en su momento ir acompañado de noticias negativas o de condiciones económicas adversas. Sin embargo, ya sabemos que los riesgos son abundantes y que probablemente en la parte técnica este movimiento en las tasas nos estaría advirtiendo que podríamos ver alzas significativas en las tasas para adelante, sobre todo considerando el bono de 10 años como referencia. Bien, pues finalmente, Alfredo, a raíz del acuerdo comercial de Estados Unidos y Canadá que incluye mantener el acuerdo trilateral con México, ¿cómo se ha comportado el mercado accionario en nuestro país y qué podemos esperar para las siguientes semanas? Claro que sí, Susana. Bueno, uno de los temas importantes era evaluar el optimismo que surgiría a raíz de mantener el tratado trilateral. En ese sentido, bueno, pues el mercado básicamente se mantuvo desarrollando una consolidación en donde niveles técnicos de 50.300, 50.500 puntos han sido respetados de nueva cuenta y esto nos ubica dentro de la línea superior del canal secundario de baja y en ese sentido, bueno, pues vemos algunas presiones más a la baja en el corto plazo, es decir, hoy tenemos la búsqueda de un nivel alrededor de los 48.250 puntos, alrededor del 1% respecto al cierre de hoy, pero evidentemente una ruptura de este nivel
de esta zona implicarían quizá movimientos todavía cercanos a 2,000 puntos. ¿Qué tenemos a favor? Bueno, pues seguramente el tema de los reportes al tercer trimestre, el comparativo del tercer trimestre del año pasado fue bajo en términos de venta, en términos de flujo operativo, y no obstante, si lo medimos contra el segundo trimestre de este año, bueno, pues será un trimestre difícil en términos comparativos. No obstante, vemos condiciones para que el mercado, los resultados le den cierta estabilidad, pero indudablemente sí vemos señales técnicas de riesgo de corto plazo y habrá que estar atentos. También surgirán ahí buenas oportunidades. Bien, estaremos atentos. Gracias por el análisis de esta tarde. Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, y Alfredo Huerta, director de estrategia de AdValue. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Susana. Un saludo.